Bienvenidos a un nuevo episodio de History Chess de la saga Candidatos de 1971. Terminado los cuartos de final, Fischer se impuso 6-0 a Taimanov. Bent Larsen 5 puntos y medio sobre Wolfgang Ullmann. Viktor Korchnoi se impuso sobre 5 puntos y medio sobre Efim Geller y Tigran Petrosyan sobre 4-3 sobre Robert Hoppner. Hay que recordar que los cuartos de final se jugaron al mejor de 10 partidas, es decir que el primero que obtiene 5 puntos y medio o más avanza a la siguiente ronda eliminando a su oponente. En el caso de Robert Hoppner y Petrosyan terminó 4-3 porque el alemán decidió abandonar, así que la llave de semifinales queda Fischer-Larsen y Korchnoi-Petrosyan. Las partidas 1 a 6 estarían comentadas por Chess Live en su edición de octubre. Por otro lado, las de 64 Magazine, la partida 1 se encontraría en la edición del 9 al 15 de julio y la partida 2 se encontraría en su edición del 16 al 22 de julio de 1971. Empezamos con la partida 1, Fischer con blancas, Larsen con negras. Fischer inicia con E4, E6 responde Larsen. En una entrevista previa, Larsen afirmó que tenía varias sorpresas preparadas para la apertura. Pocas veces utilizaba la defensa francesa y en esta ocasión lo está utilizando, por lo que ya es sorpresa, dice 64 Magazine. Fischer continúa con D4, D5 de Larsen, caballo C3, alfil B4. Curiosa esta línea en la defensa francesa, que es el arma favorita de Ullmann, el reciente oponente de Larsen en los cuartos de final, dice 64 Magazine. Fischer a todo esto continúa con E5. Fischer probó de forma reiterada A3, que se quedaba con el alfil como ventaja, pero los peones doblados convierten a esta en una partida igualada, dice Chess Life. Después de E5 de Fischer, Larsen continúa con caballo E7, siguiendo el orden de las jugadas de Ullmann, dice 64 Magazine. Continúa Fischer ahora sí A3, alfil por C3 jaque, B por C6, C5, A4, contesta Fischer. Fischer dijo que dama G4 le daría a las negras lo que quieren con un contragambito peligroso, dice Chess Life. Aquí las blancas tienen dos formas de jugar de forma activa, dice 64 Magazine. Uno es justamente dama G4, que Fischer posteriormente comentaría que daría una ventaja a las negras. Y también A4 es lo que dice 64 Magazine. Después de A4 de Fischer, Larsen responde caballo B6, caballo F3, alfil D7, alfil D3, que es una jugada interesante para 64 Magazine. En 1960 Fischer jugó en esta posición contra Ullmann, en donde venció Ullmann y se llegó a una posición un tanto similar. Vamos a avanzar simplemente en esta posición donde se enrocaría en largo el contrario. Dice 64 Magazine que la que hizo Fischer, efectivamente alfil de 3 es más natural que jugar la que se jugó allí, dama de 2 y luego continuaría con dama a 5, retrocediendo un poquito a aquella jugada de 11 años anteriores. Pero después de alfil de 3 de Fischer, Larsen contesta dama C7, Fischer que se va a enrocar en corto, C4, alfil E2 y F6. Entonces de esta forma se está atacando el centro enemigo y evitando caballo G5, es lo que dice Chess Life. Continúa Fischer con torre E1. Esta posición no es nueva para Fischer, hace 10 años se encontró en esta posición contra Mednis, donde ganó, dice 64 Magazine, pero el juego se igualaría con alfil A3,
enroque corto, torre E1, torre F7 y E por F6, dice 64 Magazine, pero eso no sucedió y luego de torre E1 de Fischer, Larsen responde caballo G6. Parece que Larsen no está familiarizado con esta línea, dice 64 Magazine. Chess Life dice que no hay mejor jugada en esta posición que enrocarse en largo. Stockfish 15 da un poquitito más de profundidad quizás al enroque corto. Actividad prematura, probablemente es mejor enrocarse en corto. Alfil A3 y torre F7, dice 64 Magazine. Hay diferentes criterios. Lo cierto es que Larsen decide optar por caballo G6. Fischer a todo esto responde alfil A3, que es una buena jugada, señala Chess Life y 64 Magazine. La posición de la torre en E potencia el sacrificio del peón, dice 64 Magazine. Larsen hace F por 5. 64 Magazine dice que en esta posición era mucho mejor enrocarse en largo, así que luego de comer F por E5, Fischer responde D por E5, caballo por E5, caballo por E5, caballo por E5 y dama D4, que es un buen movimiento para Chess Life porque previene el enroque largo. También lo comenta 64 Magazine. Larsen responde caballo G6. Después de caballo C6, las negras tienen que abandonar, dice Chess Life, porque continuaría alfil H5 jaque. Así que después de caballo G6, Fischer responde alfil H5. Alfil H5 es más fuerte que dama por G7, ya que responde fácilmente enrocándose en largo. Ahí lo vemos, después de aquí simplemente se enrocaría en largo y el peligro se correría un poquito. 64 Magazine dice que también tendría un buen juego con dama por G7 y luego enrocándose en largo. Mantiene la ventaja, es cierto, pero a mi gusto, y como dice Chess Life, alfil H5 es más fuerte. Así que Larsen responde rey F7, obligado por las circunstancias, dice 64 Magazine. Fischer responde con F4. Ahora Larsen no puede evitar la ruptura de su centro, por lo que debe soportar a su rey arriesgadamente expuesto en el medio del tablero, dice Chess Life. Continúa Larsen con torre H E8, F5, que es una buena jugada para Chess Life, E por F5, dama por D5 jaque, rey F6. Aquí una trampa de Fischer. Si alfil E6 de parte de Larsen, vendría torre por E6, torre por E6, dama por F5 jaque, torre G6, dama D5 jaque, torre E6, torre F1 y Larsen debería abandonar, por eso responde rey F6. Fischer continúa con alfil F3, ahora el alfil también se une al ataque desde el otro lado, dice 64 Magazine. Mucho más fuerte para Chess Life, alfil C5, rey G5, alfil F3 y caballo 5. Es cierto, vemos que Fischer perdió significativamente su ventaja que tenía con respecto a Larsen, pero aquí Larsen comete un error. Caballo E5 es una mala jugada para Chess Life, pero es una jugada interesante para 64 Magazine. 64 Magazine dice que Larsen defiende ingenuosamente cediendo dos piezas por una torre, lo que complica mucho el juego, y el módulo también entiende eso. No es una mala jugada, el juego está equilibrado. Y Chess Life continúa diciendo que es una mala jugada, argumentando un error de cálculo que no contempla lo siguiente: dama por B7, dama por B7, alfil por B7, torre a B8 y torre a B1, donde efectivamente Fischer tendría la ventaja, pero eso no es lo que sucede. Y luego de caballo E5, Fischer responde dama D4, que es un buen movimiento para Chess Life. Rey G6 de parte de Larsen, torre por E5, dama por E5, dama por D7, torre a D8
dama por b7, dama e3 jaque de parte de Larsen. También se podría jugar aquí dama por c3 y dama b1. Dice 64 más 5 con ligera ventaja para las blancas. Después de dama e3 jaque de Larsen continúa rey f1, torre d2, dama c6 jaque, torre e6, alfil c5, que es una buena jugada para 64 magazine. Es la principal ventaja de las blancas. Al renunciar a su dama conservarían igualmente la ventaja, dice 64 magazine. Larsen continúa con torre f2 jaque, rey g1, torre por g2 jaque, rey por g2, dama d2 jaque, rey h1, torre por c6. Larsen se lleva a la dama de Fischer. Continúa alfil por c6 Fischer, dama por c3. Aquí no hay problemas técnicos porque los alfiles guiarán inexorablemente el peón, mientras que las negras no logran tener ni siquiera un jaque, dice Cheslife. Fischer hace torre g1 jaque, rey f6, alfil por a7. En el final el peón pasado de a juega un papel decisivo, dice 64 Mazin. G5 de parte del Larsen, intenta avanzar un poco los peones. Alfil b6, dama por c2, a5, dama b2, alfil d8 jaque, rey e6, a6, dama a3, alfil b7, dama c5, torre b1, c3, alfil b6, y Larsen resigna porque no tiene absolutamente nada que hacer con el peón de a, que inexorablemente va a coronar, por lo que Fischer se impone en esta partida 1 de semifinales 1-0 frente a Larsen. Seguimos con la partida 2, Larsen con blancas, Fischer con negras. Larsen inicia con c4, c5 de parte de Fischer, posición más desequilibrada con e5 de Fischer, dice Cheslife, pero cuando Bobby juega con negras, primero iguala y después ataca. Continúa Larsen después de c5, caballo f3, g6, d4, c por d4, caballo por d4. Queda configurada de esta manera, y como lo vamos a ver un poquitito más adelante, la defensa siciliana, variante Marozzi, continúa con c6 de parte de Fischer, e4, caballo f6, caballo c3, d6, alfil e2, caballo por d4, dama por d4, alfil g7, alfil g5. Lo más habitual aquí es alfil e3, dice 64 Magazine. Fischer responde h6, debilita g6 pero previene dama d2, dice Cheslife. Continúa Larsen con alfil e3, se enroca en corto Fischer, dama d2, rey h7, se enroca en corto también Larsen, alfil e6, f4, torre c8, b3, dama a5, a3. Continúa su plan ambicioso de b4, dice Cheslife. Fischer responde a6, f5, alfil d7. Larsen ganaría la dama si Fischer hubiese hecho g por f5, e por f5, alfil por f5, torre por f5, dama por f5, alfil d3 y ganaría la dama según Cheslife. Después de la jugada de Fischer alfil d7, continúa Larsen con b4, dama e5 de parte de Fischer, que es un buen movimiento para 64 Magazine, ya que es un movimiento basado en el cálculo preciso. Larsen responde torre a e1, que también es un buen movimiento, lo remarca Cheslife. Fischer responde alfil c6, es una bonita combinación de Larsen donde las negras no tendrían defensa, dice Cheslife, y da una variante un tanto larga, un tanto complicada también de ver, la voy a ir pasando.
y vemos que efectivamente Larsen tendría ya una ventaja decisiva, pero eso no sucedió y luego de alfil C6 de parte de Fischer continúa Larsen con alfil F4, caballo por E4, caballo por E4, dama por E4, alfil D3, dama D4 jaque, rey H1, torre CE8, alfil E3 y dama C2, rey H8 llevaría a un juego igualado. Dice Chess la variante es más larga, pero no hay una jugada interesante allí. Así que luego de alfil E3 de parte de Larsen, Fischer responde dama C3, alfil por H6 de parte de Larsen, dama por D2, alfil por D2. Ataque y defensa se han equilibrado entre sí perfectamente y el juego podría correctamente haber sido dejado aquí como un empate, excepto que la terquedad característica de Larsen lo lleva a seguir presionando por una victoria. Ahora bien, esa actitud le ha resultado muy útil en muchos torneos, pero en un partido de clasificación para el campeonato mundial y contra Fischer no, es lo que dice Chess Life. Fischer responde alfil E5, continúa con Larsen con alfil F4, alfil por F4, torre por F4, G por F5, torre por F5, rey G7, torre G5 jaque, rey H6, H4, E6, torre F1, F5, torre 1, torre F7, B5. Todo este esfuerzo por algo no lleva a ninguna parte, pero es bastante inofensivo ya que tampoco compromete a su posición, dice Chess Life refiriéndose a la posición de Larsen. Fischer responde A por B5, C por B5, alfil D7, G4, torre A8, G por F5, E por F5, alfil C4. Chess Life y 64 Magazine marcan a esta jugada como un gran error. Efectivamente lo vemos también en el módulo. La solución era torre E G1, que era un buen movimiento doblando torres, era lo correcto, pero después del error de Larsen, Fischer responde torre A4, movimiento certero, buen movimiento, marcado por Chess Life y 64 Magazine. Movimiento inesperado para Larsen que ya no tiene que hacer, dice 64 Magazine. Torre C1 hace Larsen ahora, error tras error, en vez de perder un peón, ahora perderá dos, dice Chess Life. Remarca el error tanto Chess Life como 64 Magazine y ya no hay resistencia, dice 64 Magazine, a lo que Fischer responde alfil por B5, castigando todos los errores de su oponente, alfil por F7 para Larsen, torre por H4 jaque, rey G2, rey por G5, ahora solamente es cuestión de técnica, aunque Larsen ya podría haber abandonado aquí, dice Chess Life. Continúa alfil D5, alfil A6, torre D1, torre A4, alfil F3, torre por A3, torre por D6, torre A2 jaque. En esta posición tranquilamente ya las blancas podrían resignar, dice 64 Magazine. La partida continúa un par de movimientos más, rey G1, rey F4, alfil G2, torre B2, torre D7, B6, torre D8, alfil E2, alfil H3, alfil G4, alfil F1, alfil F3, torre B8, alfil E4, torre A6, rey E3, torre C8, torre B1, rey H2, rey F4. No hay absolutamente nada que hacer para las blancas que no cuentan con peones. La partida está terminada. De hecho hay un mate en 3 también, con alfil F1, torre por F1, torre C1, torre por C1, rey H3 y torre H1 mate. Las negras tienen el juego completamente ganado. Las blancas ya no tienen idea de qué hacer. Resigna Larsen y Fischer se impone 2-0 en las semifinales del torneo de candidatos de 1971.